El peligro de la vida pospuesta de A. W. Tozer, narrado por José Andrés Bolívar Reina, canal Gracia Incomparable, TV. En Hechos capítulo 24, verso 25 dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Amados, si Jesucristo no puede hacer a un hombre bueno en este mundo, no puede justificarlo en el cielo. Si Jesucristo no puede librarme del poder del pecado en esta vida, no creo que pueda hacerlo ante el rostro de mi Padre en los cielos. Pero como hombre regenerado, justificado y libertado, yo creo que puede hacer ambas cosas. Creo que justifica ante el Padre a aquellos que creen en Él y también liberta del pecado a quienes se arrepienten de sus faltas y creen en Él. Tenemos una justicia, un dominio propio y un juicio aún por venir, y tenemos la creencia en Jesucristo para la transformación moral en esta vida. No todo el mundo responde al hecho de que Jesús quiere que el hombre y la mujer salvos hagan algo. Algunos lo pasan por alto o lo rechazan, mientras que otros se entregan y aceptan la buena vida en Jesucristo. Algunos se unen a la iglesia y van a trabajar, dar testimonio e intentar creer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Otros admiten simplemente que la salvación es positiva y quieren saber más de ella, pero la posponen indefinidamente. Recuerda que no habrás hecho nada respecto a la verdad hasta que hayas actuado basándote en ella. Si es una afirmación, hay que creerla. Si es un mandamiento, hay que obedecerlo. Si no has creído u obedecido, no has hecho nada y has pospuesto tu vida cristiana. La frase que dice, ya lo haré mañana, invade nuestras vidas, nos sigue a donde quiera que vamos. Esa gran bestia dice, hoy no, hazlo mañana, mañana lo haré, y así será. Así es como se posponen las peticiones del Espíritu Santo. No las negamos o rechazamos, simplemente las posponemos para algún momento más conveniente. Mañana y mañana todo irá bien. Si no se obedece la palabra de Dios, se rechaza con tanta seguridad como lo haría un seminario que negase su veracidad. Hay dos tipos de incredulidad. Hay una incredulidad muy clara y otra que es demasiado cobarde como para manifestarse, pero la persona nunca obedece y por consiguiente demuestra ser un caso de incredulidad tan grave como el otro. Si realmente creo en algo, haré algo al respecto. Si alguien me dice que hay una bomba en la habitación y lo creo, yo saldré de esa habitación. Si no lo creo, yo me quedaré. Depende de si lo creemos o no. Si de noche yo grito, fuego, sal de tu casa, y tú, mi vecino, no crees lo que digo, te darás la vuelta en la cama diciendo, ya vuelve a estar ahí ese borracho. Todo depende de si crees una cosa o no. Si aún no has hecho nada respecto a tu salvación, no crees en ella de forma salvadora. Déjame que saque esto de la esfera de la teoría y la doctrina y te demuestre lo que quiero decir. La tragedia de la vida espiritual pospuesta. Nos pasamos la vida pensando en hacer alguna cosa, pero decimos, ya lo haré mañana. Compraste un libro con la intención de leerlo, pero aún no lo has leído. Sigue ahí en la estantería y justo donde lo dejaste. Tú dices, cuando vuelva a casa empezaré a leerlo. Entonces llegas a casa por la tarde y quieres saber cómo va el mundo y el gobierno, de modo que ves las noticias en la televisión y oyes a los comentaristas hablar de las noticias. Entonces, la cena está lista y tienes que comer, y después hacen un programa interesante en televisión y lo ves. Entonces llega otro, te desesperas, bostezas y dices, he tenido un día duro, así que te vas a dormir sin leer el libro y tomas una decisión. El próximo verano, cuando tenga más tiempo, leeré ese libro. Llega el verano y haces un viaje o unas vacaciones largas llevándote el libro, pero aún así no tienes tiempo para leerlo. Digamos que el libro que está en la estantería es la palabra de Dios. Dios tiene
un libro que cuenta la grandiosa historia de su plan para salvar al mundo y ha ayudado a miles de personas, pero a ti nunca te ha tocado. Lo que haces no es más que posponer el acceso a la verdad de Dios. Como cristianos, a veces decimos, mañana me pondré al día sobre ese tema, mañana leeré ese libro, desarrollaré el hábito de ser fiel en la iglesia. Sé que debería leer la Biblia cada día y mañana pienso empezar. Escuchas un buen sermón y te dices, tengo que volver a leer la Biblia, tengo que empezar, voy a hacerlo, pero sin embargo no lo haces. Un poco de pereza por aquí, otro por allá, o lees un devocional con contenido predigeridos por otras personas y ese es tu contacto con la Biblia durante ese día. Entonces dices, bueno, solo es temporal, pronto me pondré a meditarla en serio. Ahora, ya han pasado varios años y todavía no has leído toda la Biblia. Y si lo has hecho, no la has leído 2 veces. Todo el mundo, después de haber pasado 5 años desde su conversión, debería haber leído la Biblia entera más de una vez y haber dedicado una atención especial a determinadas partes de ella. Tenías intención de hacerlo, pero, sin embargo, no lo has hecho. No pospongas la oración privada cotidiana. Ahora, a lo mejor tú dices, voy a orar y tal como están las cosas, solamente oro cuando tengo miedo antes de comer y murmuro algunas palabras antes de irme a dormir. Pero voy a empezar a orar de verdad. Entonces dices, empezaré a buscar tiempo y a dedicarme en serio. Ahora, amados, si no aprendes a orar todos los días a solas, nunca llegarás muy lejos en el reino de Dios. Si dices, pero si ya oramos en familia, bueno, yo te diré que eso no es suficiente. Jesús dijo, mas tú cuando ores, entre en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo capítulo 6, verso 6. Si no lo estás haciendo, esta puede ser una razón por la que tu vida cristiana sea tan débil. Hemos de aprender el hábito de la oración cotidiana. Un hombre oraba 5 veces al día, tarde y mañana, y a medianoche oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Dice Salmos 55:17. No pretendo marcarte un horario, pero debes disponer de un lugar donde nadie te escuche. Cuando la gente nos escucha, tendemos a adaptar nuestras oraciones a quienes nos rodean. Los griegos solían decir que si hay algún momento en que un hombre sea honesto, es cuando se presenta delante de los dioses. Eso es muy cierto cuando hablamos de un cristiano. Si hay un momento en que necesitamos ser honestos, es cuando estamos a solas en la presencia de Dios. Si no aprendes a orar todos los días, y para muchas personas eso es muchísimo, y para otras es muy poco, tu vida estará bastante inconexa, no producirás mucho fruto, pero si quieres beber profundamente de las fuentes de Dios, tendrás que pasar un tiempo en oración y eso es algo que no puedes postergar hasta mañana o pasado mañana o el día siguiente. Tienes que comenzar ahora mismo. No pospongas reunirte para orar. Ahora, hay muchos cristianos que nunca aparecen en las reuniones de oración. Si anuncias un banquete, aparecerán todos. Si anuncias una reunión de oración, aparecerán solo unos pocos. Se puede determinar el poder de una iglesia en función del número de personas que asisten a la reunión de oración. De eso no cabe ninguna duda. Ya sé que debería ir y la semana que viene pienso hacerlo. Entonces llega la siguiente semana y no te presentas a la reunión. Si fueras tan fiel para ir a trabajar como lo eres para asistir a la reunión de oración, seguramente dentro de poco tiempo ya no tendrías empleo. Nada nos aleja del trabajo, pero casi cualquier cosa nos aparta de la reunión de oración por el simple motivo de que buscamos un desvío, un lugar donde escondernos. Decimos, la semana que viene empiezo. Si todas las personas que tienen intención de ir a la reunión de oración asistieran a ella, no habría sitio para todas. Decimos, la semana que viene. Sin embargo, no lo hacemos. De modo que ese monstruo se come tu mañana y eres víctima de la postergación. No pospongas
dar a Dios lo que le pertenece. Si dices, he sido descuidado con el dinero, pero también es verdad que he tenido que pagar la escuela de mis hijos y aparte de eso, las cosas no me han ido muy bien. A partir de ahora empezaré a dar el diezmo y además aumentaré la cuantía de mis ofrendas. Lo voy a hacer el año que viene. Llega el año siguiente y no lo haces. Si recuerdas, llevas mucho tiempo diciendo lo mismo. Los impuestos son elevados. Acuérdate de aquella época en la que todo el mundo pensaba que era terrible que el Señor nos pidiese el diezmo y luego el gobierno se llevaba el 30% y nadie se atrevía a decir una sola palabra al respecto. Entonces nosotros decimos, voy a empezar a ofrendar y entonces llega una pseudo crisis. Al niño hay que ponerle la ortodoncia. La esposa tiene problemas con sus pies y hay que comprarle zapatos especiales. Y al final resulta que el Señor no recibe nada. Frente al trono del tribunal de Cristo, todos tendremos que explicarle por qué postergamos aquello que sabíamos que debíamos hacer. No pospongas hablar a los perdidos. Luego decimos, voy a hablar a ese cuñado que tengo y que está perdido. De verdad que voy a hablarle. Voy a hablar a los demás del Señor. En serio que voy a hacerlo. Pero sin embargo, amados, seamos sinceros. No lo hemos hecho. Vamos a verlos, comemos, charlamos y escuchamos música, pero no le hablamos del Señor. Cada día vivimos anticipando al siguiente y decimos, mañana iré a ver a mi amigo, pero no lo hacemos. Nuestro servicio siempre queda pendiente y el reino de Dios padece por ello. Los perdidos siguen estándolo y nosotros no hemos obedecido. ¿Qué pasa con el cristianismo que desea la victoria en su vida? Oh, ¿cuántos miembros del pueblo de Dios desean la victoria? Anuncia un sermón sobre la vida victoriosa e inmediatamente tendrás una iglesia llena. Todo el mundo quiere la victoria, todo el mundo quiere poder, todo el mundo quiere tener más profundidad en su vida, pero decimos que mañana, mañana y mañana llega y se va y decimos de la semana que viene no pasa. Si quieres ser santo, si quieres servir a Dios, debes darle de tu tiempo. La gracia y la santidad requieren tiempo y el cultivo del Espíritu también. Amado, ¿quieres ser santo? ¿Quieres tener una fe profunda? Entonces debes conceder tiempo a Dios, no solo tener intención de hacerlo. Ahora, tú me dirás, te creo, hermano, voy a hacerlo, pero nunca lo haces. Quizás seas alguien que nunca obtendrá la victoria a menos que escribas una carta dirigida a una persona con quien tuviste un problema. Es algo necesario y he visto cómo este tipo de acto de reconciliación hace maravillas. Sin embargo, algunos dicen, mañana escribo esa carta, mañana empiezo a orar en familia o en cuanto tenga mi nuevo horario laboral, organizamos la oración en familia. El horario nuevo llega y se va y no tienen reunión de oración en familia. Te limitas solo a musitar una oración de gratitud a la hora de comer. Después dices, voy a reconciliarme con ese enemigo. Haré ese acto de amor. Amados, el mundo es un lugar salvaje y pecaminoso. Estamos en él para hacer cosas buenas por las personas y te recomiendo que empieces a hacerlas, porque cuando llegue la siguiente generación ya no estarás aquí. David sirvió a su generación por la voluntad de Dios antes de dormir, o sea, morir. Ninguna persona tiene derecho a dormirse o a morir hasta que haya servido a su generación. No puedes servir a una generación pasada, ni tampoco, excepto indirectamente, servir a una generación venidera, pero puedes servir a la generación de hoy, a la generación del presente. No pospongas los actos de amor y el servicio a tu familia. Un niño pequeño pidió ayuda a su padre para construir una pequeña cabaña en el patio trasero, pero su padre siempre estaba cansado y le dijo, no, esta tarde no. A la tarde siguiente, cuando el padre llegó a casa, el niño le dijo, papá, ¿me ayudarás a construir la cabaña esta tarde? El padre le dijo, sí que lo haré, hijo, un día de estos. De verdad que sí.
pero no lo hizo. Un día llegó a casa y su hijo le preguntó: «Papá, ¿me ayudas a construir la cabaña esta tarde?» «Hijo, estoy cansadísimo. Si podemos dejarlo para mañana por la tarde, incluso compraré tablones nuevos y te ayudaré a construir tu cabaña». Así que el pequeño se fue a la cama con una gran sonrisa. Por fin iba a tener su propia cabaña, con madera nueva. Al día siguiente, sobre las 10 de la mañana, este padre tan trabajador recibió una llamada telefónica: «Acuda al hospital porque su hijo ha tenido un accidente. Cuando iba de camino a la escuela lo ha arrollado un camión». El padre llegó al hospital y vio el cuerpo maltrecho de su hijo. El niño lo reconoció, pero apenas pudo hablar. El padre acercó su oreja a los labios del niño y escuchó que su hijo le dijo: «Bueno, papá, al final no hemos hecho la cabaña, ¿no?». El hombre dijo: «Oh, Dios mío, si pudiera tenerlo conmigo, aunque sea solo un día, si pudiera tenerlo conmigo, aunque fuera solo una tarde, por muy cansado que yo estuviera, lo ayudaría a construir esa cabaña. Lo único que he hecho ha sido postergarlo una y otra vez, y lo único que tendrá durante el resto de su vida es el recuerdo de un acto de amor que pospuso». Hay personas esperando esa buena acción. Quizá no la pidan insistentemente, pero la esperan. Tienes intención de mostrarles tu amor, pero no lo has hecho. Estás cayendo en la trampa de la vida postergada. A la persona rebelde, el Señor le dice: «Vuelve a casa». Estás posponiendo el regreso al Señor. Pero ¿recuerdas lo que dijo el hijo pródigo? Dijo: «Me levantaré e iré». Él no dijo: «Mañana me levantaré e iré». Él dijo: «Me levantaré e iré ahora». Así que se levantó y fue. Solamente hay una manera de ser fieles a una intención: poniéndola en práctica. No pospongas responder el llamado de Dios. Cuando el Señor acude junto al alma perdida y le ofrece perdón, limpieza, liberación y luz, el alma perdida le dice: «Sigue tu camino, en otro momento, en otra época más propicia. Mañana dejaré mis malos caminos. Mañana me apartaré de las maldades que estoy haciendo y sé que ofenden a Dios». Sin embargo, esa alma nunca lo hace. «Mañana confesaré», pero no lo hace. «Mañana haré una confesión pública de Cristo delante de la iglesia. Mañana pasaré al frente de la iglesia y me haré cristiano. Mañana, la semana que viene», pero no. El peligro de la vida pospuesta, de A. W. Tozer, narrado por José Andrés Bolívar Reina, canal Gracia Incomparable, TV. En Hechos capítulo 24, verso 25 dice: «Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré». Amados, si Jesucristo no puede hacer a un hombre bueno en este mundo, no puede justificarlo en el cielo. Si Jesucristo no puede librarme del poder del pecado en esta vida, no creo que pueda hacerlo ante el rostro de mi Padre en los cielos. Pero como hombre regenerado, justificado y libertado, yo creo que puede hacer ambas cosas. Creo que justifica ante el Padre a aquellos que creen en Él y también liberta del pecado a quienes se arrepienten de sus faltas y creen en Él. Tenemos una justicia, un dominio propio y un juicio aún por venir, y tenemos la creencia en Jesucristo para la transformación moral en esta vida. No todo el mundo responde al hecho de que Jesús quiere que el hombre y la mujer salvos hagan algo. Algunos lo pasan por alto o lo rechazan, mientras que otros se entregan y aceptan la buena vida en Jesucristo. Algunos se unen a la iglesia y van a trabajar, dar testimonio e intentar creer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Otros admiten simplemente que la salvación es positiva y quieren saber más de ella, pero la posponen indefinidamente. Recuerda que no habrás hecho nada respecto a la verdad
hasta que hayas actuado basándote en ella. Si es una afirmación, hay que creerla. Si es un mandamiento, hay que obedecerlo. Si no has creído u obedecido, no has hecho nada y has pospuesto tu vida cristiana. La frase que dice, ya lo haré mañana, invade nuestras vidas, nos sigue a donde quiera que vamos. Esa gran bestia dice, hoy no, hazlo mañana, mañana lo haré, y así será. Así es como se posponen las peticiones del Espíritu Santo. No las negamos o rechazamos, simplemente las posponemos para algún momento más conveniente. Mañana y mañana todo irá bien. Si no se obedece la palabra de Dios, se rechaza con tanta seguridad como lo haría un seminario que negase su veracidad. Hay dos tipos de incredulidad. Hay una incredulidad muy clara y otra que es demasiado cobarde como para manifestarse, pero la persona nunca obedece y por consiguiente demuestra ser un caso de incredulidad tan grave como el otro. Si realmente creo en algo, haré algo al respecto. Si alguien me dice que hay una bomba en la habitación y lo creo, yo saldré de esa habitación. Si no lo creo, yo me quedaré. Depende de si lo creemos o no. Si de noche yo grito, fuego, sal de tu casa, y tú, mi vecino, no crees lo que digo, te darás la vuelta en la cama diciendo, ya vuelve a estar ahí ese borracho. Todo depende de si crees una cosa o no. Si aún no has hecho nada respecto a tu salvación, no crees en ella de forma salvadora. Déjame que saque esto de la esfera de la teoría y la doctrina y te demuestre lo que quiero decir. La tragedia de la vida espiritual pospuesta. Nos pasamos la vida pensando en hacer alguna cosa, pero decimos, ya lo haré mañana. Compraste un libro con la intención de leerlo, pero aún no lo has leído. Sigue ahí en la estantería y justo donde lo dejaste. Tú dices, cuando vuelva a casa empezaré a leerlo. Entonces llegas a casa por la tarde y quieres saber cómo va el mundo y el gobierno, de modo que ves las noticias en la televisión y oyes a los comentaristas hablar de las noticias. Entonces, la cena está lista y tienes que comer, y después hacen un programa interesante en televisión y lo ves. Entonces llega otro, te desesperas, bostezas y dices, he tenido un día duro, así que te vas a dormir sin leer el libro y tomas una decisión. El próximo verano, cuando tenga más tiempo, leeré ese libro. Llega el verano y haces un viaje o unas vacaciones largas llevándote el libro, pero aún así no tienes tiempo para leerlo. Digamos que el libro que está en la estantería es la palabra de Dios. Dios tiene un libro que cuenta la grandiosa historia de su plan para salvar al mundo y ha ayudado a miles de personas, pero a ti nunca te ha tocado. Lo que haces no es más que posponer el acceso a la verdad de Dios. Como cristianos a veces decimos, mañana me pondré al día sobre ese tema, mañana leeré ese libro, desarrollaré el hábito de ser fiel en la iglesia. Sé que debería leer la Biblia cada día y mañana pienso empezar. ¿Escuchas